y se dio a conocer el esperado plan de protección a la clase media. En medio del desastre humanitario más grande que ha afectado al país en los últimos 80 años y que ya ha causado más de 10.000 muertes, el gobierno anuncia medidas especiales enfocadas en los sectores no cubiertos por el ingreso formal de emergencia 2.0. Sin embargo, para sorpresa de la ciudadanía, estas medidas consisten básicamente en créditos para suplir las reducciones de ingresos de las familias de clase media y los aranceles impagos en la educación superior. Las críticas no se han hecho esperar, considerando que el endeudamiento de los hogares llega a un 75% de sus ingresos y que el 82% de las personas mayores de 18 años mantiene deudas con la banca o el retail. Pese a estos datos, el gobierno se opone tajantemente a que las chilenas y chilenos puedan echar mano a sus propios ahorros, accediendo a retirar el 10% de sus cotizaciones en las AFP, como fórmula para aliviar los problemas económicos de los hogares, más aún considerando que en los últimos meses más de 1 millón de personas ha perdido su puesto de trabajo. El senador Alamán incluso llega a sostener que no corresponde regalar plata a personas que no la necesitan, olvidando que al menos en teoría, las cotizaciones previsionales pertenecen a las trabajadoras y trabajadores y no a las AFP ni al Estado. El escenario no es auspicioso, porque incluso de prosperar el proyecto de la oposición en torno al retiro del 10%, el gobierno aún puede recurrir al veto presidencial. Con todo, es la primera vez que el rol de las AFP queda en tela de juicio desde la propia institucionalidad. Justamente para hablar de este tema, para analizar, entender y desglosar este tema, es que contamos en lo que es el capítulo 24 del programa de la Diputación Humanista Tiempo de Cuarentena para hablar de endeudamiento y AFP. ¿Tocaremos fondo? Contamos para aquello con dos panelistas sumamente importantes y especiales. Primeramente voy a presentar a don Manuel Riesco, economista, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales del Desarrollo Alternativo. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muy agradecido de esta invitación y muy contento porque con Tomás, bueno, hay que confesarle a nuestros auditoras y auditores, somos muy amigos desde hace mucho tiempo y sin embargo, por razones de trabajo y cosas, no habíamos tenido ocasión de estar juntos y siempre nos reímos muchísimo. Espero que hagamos un programa serio en todo caso. De todas formas, no se preocupe, Manuel, para eso me toca ser puntillosa. También contamos con don Tomás Hirsch, diputado del Distrito 11. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Milena? La verdad es que el programa serio va a estar bastante difícil porque con Manuel no es fácil esa parte, qué sé yo. Pero yo quiero partir con el tiro, ¿eh? Y no me voy a guardar ni un minuto. Hoy día en la mañana Manuel estuvo en la Comisión de Constitución del Congreso, de la Cámara de Diputados, donde yo lo invité y quería que pusiera, y la verdad es que se lució. Se lució. Yo creo que influyó mucho en lo que pasó hoy día, por donde se fueron después los debates, las discusiones, porque no se quedó solo en el proyecto, sino que anunció algo que es lo que yo quería escucharle ahí. Las AFP se van a terminar. Y él tiene esa forma de plantearlo clara, simple, positiva, que eleva el espíritu. Así que si estamos tocando fondo con las AFP, es hora que empecemos a tocar los fondos, ya que así se llama el programa. Me parece muy bien. Súper. Al respecto, partamos al tiro entonces con las preguntas. Dale. El Ejecutivo anunció este domingo 4 programas para ayudar a personas que hayan visto mermados sus ingresos producto de la pandemia, que no hayan sido beneficiados anteriormente con las medidas anteriormente propuestas. Se le denominó Plan de Protección a la Clase Media e incluye medidas tales como la ampliación de subsidio de arriendos y postergación de dividendos hipotecarios. Y al respecto quiero preguntarles a ustedes si aquel plan aporta realmente a ser un apoyo a las familias de clase media o serían más bien insuficientes. Maño, usted primero. Manuel. Bueno, nosotros desde hace mucho, desde que se inventó el CAE,
Eh, Siempre hemos estado con Tomás y muchos otros discutiendo este tipo de medidas porque son una frescura en realidad muy grande. Aquí se han, digamos, liquidado muchas tonterías neoliberales. Y una de ellas es esta idea, ¿no es cierto?, de que el mercado iba a dar solución a los problemas educacionales, iba a crearse un mercado competitivo que con costos muy bajos iba a asegurar una educación para todos. ¿Sí? Entonces había que inventar un mercado. Y la manera de inventarlo, inventan este CAE. Y es una frescura realmente sin nombre, porque le pasan el dinero público a los correligionarios de los ministros de Hacienda y de Educación de entonces, que tienen negocios en las universidades o colegios, y le pasan la mayor parte del presupuesto público de educación, una cosa insólita. Así. El CAE debe ser en este momento, no sé, no hemos sacado una cuenta en los últimos 3 años, 2 años, pero hasta hace 2 años era 2/3 del presupuesto de educación, era el CAE. Bueno, y esa plata salía del Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, de la tesorería, en fin, y se iba directo a los bolsillos, literalmente, de una comadre del ministro de Hacienda y correligionaria del mismo partido, en fin. Bueno, y le llegaba a las universidades que dirigían estos personajes, le llegaba el CAE como una compraventa, por lo tanto no le rendía cuenta a nadie, era plata pública, y la plata pública, en una sinvergüenzura contable realmente notable, no la contabilizaban como gasto, sino que como una compra de activos. Y la compra de activos era porque la plata, en lugar de pasársela al estudiante, tampoco se la pasaban al estudiante, se la pasaban a un banco. Y el banco se la prestaba al estudiante, el estudiante le firmaba un pagaré, y ese pagaré del estudiante con el banco era el activo que compraba el correligionario que estaba de ministro de Hacienda. Entonces, llegaban y decían que eso no era gasto público, era sí, compra de activos, compra de activos. 2/3 del presupuesto de educación no era gasto, era compra de activos. Y por supuesto dejaban clavados, hoy día dicen que eran 630.000 jóvenes profesionales en un abuso gigantesco, porque tienen de su salario pagar el 10% para financiar a la comadre que está de dueña de una universidad privada. Entonces, una cosa de una frescura gigante. Bueno, y ahora las universidades privadas están sonadas. ¿Por qué? Porque, digamos, no funciona ese mercado, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que les pasen más plata. ¿Y qué se le ocurrió a Eugenio? ¡Más CAE! Entonces, esto es una cosa que no me cabe en la cabeza. Es decir, no sé, Tomás, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor hay como una trampita que no es tan malo este CAE. No, yo creo que es peor. Antes por lo menos se descontaban, ¿te acuerdas?, de las declaraciones de impuestos. Esto lo quieren descontar de los sueldos directamente. La verdad es que hay muchas trampitas, no una. El problema es que esas trampitas lo que hacen es que sea mejor negocio todavía de lo que presentan, de lo que muestran. Mira, la verdad, Milena, es que para el gobierno y particularmente para Sebastián Piñera, para él, ese individuo, todo es negocio. Todo en la vida es negocio. Él, donde ve moverse una hoja, calcula que puede rentabilizarlo y convertirlo en un negocio. Ese es el mate con que él ha funcionado. Se ha movido Claro. siempre en ese borde, en ese límite, en esa cornisa. No te declararon reo por lindo, le dijo Osandón con el Banco de Claro, Talca. Y así se ha movido claro. toda la vida. Con LAN Chile, con información privilegiada, con colusiones, con testaferros al vender, ¿no es cierto?, su parte
en distintas empresas. Ese es el modo en que él funciona en lo personal, así se convirtió en uno de los hombres más ricos de América Latina, y así funciona también en el gobierno, es la misma lógica. Entonces, él lo dijo una vez, en un momento fue muy sincero, y lo agradecimos mucho cuando dijo, la educación es un bien de consumo. Yo creo que en ese momento él no se filtró y dijo las cosas tal como las ve y como las siente. Y eso cubre, ¿no es cierto?, a todo este gobierno. Entonces, ¿cuáles son las únicas soluciones, entre comillas, que se les ocurre para todas las cosas? Deuda, más deuda, bancarizar, llevar a todo al sistema financiero. Y ojo, que cuando te hablan de créditos sin interés real, revisemos bien cómo es la cosa, porque cuando le pasan a los bancos, ¿no es cierto?, el Banco Central al 0%, como le pasaron hace un tiempo para los créditos FOGAP y toda esta cosa, y ellos lo prestan al 3,5, bueno, es 7 veces, al 0,5 le pasaron, y lo prestaron al 3,5, o sea, 7 veces el valor al que le prestaron. No está mala esa rentabilidad, digamos, yo creo que cualquiera se la quisiera. Entonces ahora, frente a las necesidades de la clase media que por lo demás es bien discutible el término, porque es un nombre que le ponen, pero en realidad tú tienes un país entero que ha quedado develado en su realidad con esta famosa pandemia, que es más una pandemia social que una pandemia de salud, en que de la OCDE no tenemos, pero requete nada, salvo algunas cifras macroeconómicas, si es que, pero la realidad del país es más Angola que Noruega. Y frente a eso, la solución del gobierno, mire, aumentemos las deudas, endeúdense. Nosotros les vamos a facilitar que usted se pueda seguir endeudando. Más cae, como dice Manuel. Entonces, francamente, yo al comienzo decía no entiende nada, pero he tenido que cambiar mi discurso y decir entiende todo, entiende súper bien. Lo que pasa es que está claro a quién está favoreciendo, si lo tiene clarísimo. Si desde ese punto de vista, don Sebastián, más clara no la puede tener. Y él, de cada situación trágica, saca alguna posibilidad de provecho para sus amigos banqueros y dueños de la AFP, como en este caso. Claro, es importante preguntárselo de manera sumamente honesta, porque ellos en el paquete de propuestas, para la gente que nos escucha contextualizando, propusieron un subsidio de arriendo, sí, una postergación de pagos de dividendos, sí, también, pero también solicitaron la ampliación de la cobertura del CAE, que es lo que Manuel estaba diciendo, y más créditos blandos. Por eso la pregunta es, económicamente y políticamente, porque acá tenemos representantes de ambas esferas, ¿a quién benefician en el fondo estas medidas? ¿Son un aporte real o no? Bueno, yo lo que decía, imagínate que yo no podía creerlo cuando propusieron esto, porque el CAE es la fórmula más desprestigiada, porque es tan burda, es tan abusiva, porque todo esto, por supuesto, es ¿para qué? Para hacer un abuso, porque la, la educación es algo que desde tiempos inmemoriales no se ha financiado, las cosas del espíritu, como llaman, la educación, la ciencia, la cultura, el arte, no se ha financiado nunca con la parte del producto que corresponde a los trabajadores, que son los que producen toda la riqueza, pero, digamos, sino con el excedente, que se lo apropian las élites en general. Entonces, el abuso que están financiando con esto es que los trabajadores sean los que paguen la educación, cosa que tienen que pagar los empresarios, pues, con cargo al excedente. Mira, sí, esto es una cosa que hasta Luis XIV lo entendía. Digamos, el Leonardo da Vinci está enterrado en un castillo por ahí en el Loira porque lo financiaba, no sé, un conde o no sé quién de la época, un duque, sería un marqués. Pero el asunto es que, digamos, siempre se ha entendido. Mira, desde que hay arte en una caverna, digamos, la persona que hacía ese dibujo en la caverna, a alguien le pasaba un pedazo de mamut para que comiera ese día. Pero
realmente, o sea, era porque, ¿y por qué podían hacer eso? Porque sobraba un pedazo de mamut. O sea, había un excedente después de que se alimentaban los que cazaban los mamuts. Bueno, y desde esa época, las cosas del espíritu se pagan con el excedente, no con la parte que corresponde al cazador del mamut, digámoslo de alguna manera, o sea, el trabajador. Ahora, los abusos que aquí se hacen es justamente con el excedente. Es un 55% del PIB y se lo embolsa el 1% de la población. El 1%, entre paréntesis, viven en 3 comunas, equivale a 3 comunas de altos ingresos. Pero ellos embolsan el 55% del PIB, ese es el excedente. Y sin embargo, quieren cargarle, meterle mano a los salarios y sacarles un puñado para, digamos, una tajada para intereses usurarios. Otra tajada para financiar cosas que no corresponde que financien ellos, como la educación. Y otra tajada para financiar, ya eso ya el colmo, el ahorro nacional. Imagínate, el ahorro nacional es una cosa que por definición tienen que hacerla los que reciben el excedente. Pues. Imagínate que un patrón le dice a sus obreros, mire que sabe que tengo que cambiar el camión, entonces le voy a bajar el sueldo a ustedes para comprarme el camión. No, pues si eso la gente le diría, bueno, si para eso usted se queda con la ganancia, pues ¿qué? Pues el camión va a ser suyo, entonces, digamos, pague usted el camión. Pues. Nosotros, si quiere, nos dan el excedente a nosotros, y ahí encantado le compramos el camión, pero el excedente es suyo. Entonces, es todo para financiar un abuso. ¿Y por qué está la gente brava? Porque por los abusos, pues. Si no es por la desigualdad, es por los abusos. Si desigualdad, claro, desigualdad ha habido y va a haber, qué sé yo. No, pero abuso ya es otra cosa. Se les pasa la mano. Entonces, yo realmente no entiendo, fíjate, la lógica desde el punto. O sea, es como que en algún momento Piñera dijo que se iba a taponar los oídos, ¿te acuerdas? Poquito antes del estallido, que se iba a taponar los oídos para seguir con su plan de ser el líder de América Latina y no sé qué, y volada estaba. Bueno, y eso es lo que le pasa, yo creo, lo que decías tú, o sea, tiene taponados los oídos y los ojos con monedas de oro, sendas monedas de oro, y no ve, es súper inteligente, ¿eh? Yo creo que es súper habiloso, pero efectivamente no ve. Lo único que ve son estos, son los negocios, qué sé yo, y ahora. Pero claro, en esto yo creo que ahora están fregados, porque la crisis nacional que hay es completa, y eso significa que Chile no puede enfrentar la pandemia si no tiene una autoridad. ¿Cómo ver si se necesita una autoridad legítima pero para eso, entonces yo creo que están muy complicados. Una manzalata que no tiene. No, muy interesante. Lo hizo un economista por algo es, digamos. Estamos acá para aprender. Y durante estas semanas, digamos, en la Cámara de Diputados se están discutiendo a lo menos 3 proyectos de ley, justamente que tienen que ver que tienen por objetivo que las personas puedan retirar un porcentaje de sus cuentas de capitalización individual, es decir, puedan retirar dinero de sus fondos de AFP. ¿Cuál de los proyectos que existen creen que sea el más viable tanto económica como políticamente? Contextualizando de que hay proyectos que buscan sacar un porcentaje del fondo de capitalización y que por otro lado el oficialismo está proponiendo otro proyecto de ley que propone retirar los fondos pero como una especie de préstamo. ¿Qué piensas tú, Tomás? A ver, lo que pasa con esto de los fondos de pensiones es bien curiosa la situación, porque estamos en manos de un gobierno que proclama como sacrosanta la propiedad privada. No hay nada más santo, ¿no es cierto?, para este gobierno que la propiedad privada. Puede caer sagrado. todo, más sagrado. Bien. Sagrado. Más sagrado. Se puede caer todo, se puede derrumbar todo, se puede discutir todo, pero la propiedad privada es sagrada, no se toca, no se discute, ¿no es cierto? Y eso es así. Para ello es impensable discutirla.
Entonces, e incluso van en apoyo de aquellos que tienen ciertos riesgos en su propiedad privada, por ejemplo, las grandes empresas, los bancos, como sucedió en la crisis del 82, porque si quebraban eso podía afectar al conjunto del país, en fin, son muy grandes para caer, se decía. Lo mismo te dicen ahora y empiezan a insinuar, ¿no es cierto?, la posibilidad de apoyo para grandes grupos económicos, etc. Bien, hasta ahí son coherentes con su planteo de que la propiedad privada es sagrada. Pero si hay algo que es propiedad privada, son los pocos ahorros que logran hacer los trabajadores y que se los expropian y se los quitan y se los entregan a las AFP, donde están secuestrados esos ahorros. Están literalmente secuestrados. Y ahí la propiedad privada ya no corre. Resulta que ahora un trabajador dice, bueno, muy bien, yo ya que tengo propiedad privada he logrado ahorrar poco, porque los sueldos son muy bajos, pero algo tengo ahí, bueno, perfecto, voy a creer en la propiedad privada por ahora. Entonces, voy a tomar parte de eso. No puede. ¿Por qué no? Porque eso es para su jubilación. ¿Y quién dice? No, nosotros hemos creado este sistema para protegerlo a usted en su vejez. Oiga, pero no me protegen en nada, porque yo estoy viendo al 99% de mis amigos que tienen una pensión miserable y la mediana de esas pensiones están menos 200.000 pesos para los hombres y mucho menos para las mujeres. Entonces no se preocupe, prefiero tener esta plata que es mía ahora y yo voy a ver cómo la utilizo. No, de ninguna manera. Bueno, ¿es privada o no es privada esa plata? ¿Es propiedad privada o no es propiedad privada? Entonces, la propiedad privada les dura hasta ese momento. ¿Por qué? Porque en realidad toda la concentración de la riqueza que se ha producido en Chile la han logrado básicamente utilizando estos recursos que les tienen secuestrados los trabajadores y las trabajadoras. Tienen miles, decenas, centenas de miles de millones de dólares, una cifra que en pesos uno no la puede ni siquiera mencionar. Los tienen ahí, les pagan a los trabajadores una miseria de rentabilidad y la prestan ellos nuevamente a los trabajadores, por ejemplo, o en las tarjetas de crédito, o en el retail, o en muchas otras vías, a tasas que son a veces hasta 10 veces esa, es decir, en vez de un 3%, un 30%, en vez de un 2,5%, un 25%. Es decir, es de loco. Nosotros tenemos un proyecto que hoy día aprobamos en general y en particular en la Comisión de Constitución, y es al que me quiero referir porque es el que hemos aprobado en la Cámara de Diputados. Aprobamos un proyecto que permite que los trabajadores y las trabajadoras puedan retirar un pequeño porcentaje, una parte de los ahorros que tienen ahí secuestrados las AFP para que puedan utilizarlo en este momento que lo necesitan con sus familias para alimentación, para salud, para abrigo, para las distintas necesidades porque se han quedado sin ingresos. ¿Y qué nos dice el gobierno? Que de ninguna manera, que eso, aparte de ser inconstitucional, sería pan para hoy y hambre para mañana. El hambre para mañana está garantizado con la AFP, así que no tenemos mucho problema. Esa parte está. Entonces nosotros decimos, mire, hambre para mañana ya hay, que por lo menos haya pan para hoy. Bueno, hoy día se ganó en la Comisión de Constitución 7-6. 7 que eran los votos de la oposición y 6 que eran los votos de los diputados y diputadas de gobierno. Que es lo más probable que eso suceda en la sala también. Esperamos que hayan votos de la derecha a favor, que entiendan realmente que aquí hay una necesidad y una urgencia, porque se necesitan 93 votos. Porque lamentablemente para poder hacer esto necesitamos hacer una reforma constitucional y eso implica 93 votos, 3/5, que son las trabas que nos pone la misma constitución de la dictadura que todavía tenemos en este país. Entonces, en estos días, de aquí al miércoles, vamos a conversar con diputadas y diputados y algunos de la derecha que se han puesto un poco más razonables en estas últimas semanas o meses. Bueno, no sé si se han puesto más razonables, pero tienen la reelección por allá adelante, se dan cuenta que hay un drama en los distritos que representan y que la gente está mirando también lo que hacen. Por lo tanto, ellos, así como los alcaldes, perciben mucho más cerca la realidad y esperamos que por lo menos un grupo de ellos también apoye esta reforma que permita por una vez, en periodo de emergencia, en pandemia, que las trabajadoras y trabajadores puedan hacer este, insisto, pequeño retiro, un retiro que está muy acotado, tiene un mínimo, tiene un máximo, pero que les permitiría por lo menos pasar la situación más compleja. Y yo creo que además, ¿por qué no lo quiere la derecha? Porque saben perfectamente que este es un primer paso que abre las puertas, y digámoslo claramente, si por qué no lo vamos a decir, que es un primer paso que abre las puertas
para que en definitiva podamos terminar con este sistema de AFP que ya se ha desmoronado, en términos de su eficacia para dar pensiones, pero que falta que se desmorone como estructura para que podamos tener un verdadero sistema de pensiones en Chile. Porque las AFP no son un sistema de pensiones, digámoslo claramente. O sea, efectivamente, una de las cosas que dejó en evidencia la pandemia es lo que se reclamaba dentro del estallido social de octubre, digamos, la falta de seguridad social. Y uno de los argumentos del Ejecutivo es económico, y por eso yo quiero aprovecharme de la especialidad de Manuel y que nos explique si realmente este proyecto de ley que se refiere Tomás es tan terrible económicamente o son casi dogmas. Mira, yo lo primero que quiero decir es que siempre me ha alegrado que mi amigo Tomás y muchos otros amigos estén hoy día en el Parlamento, amigos y amigas, porque el efecto que eso tiene es que por primera vez en el sistema político se ha logrado generar una reacción frente a este abuso. Hay un proyecto otro de los proyectos que mencionabas que se está discutiendo que tiene que ver con es la reforma que presentó Piñera, que es un refrito de la que presentó antes Bachelet, Valdés en realidad, Izaguirre Valdés, para subir las cotizaciones, que es una brutalidad, subirlas un 50%, es un impuesto a los trabajadores, se lo suben 50%, y de esos 6 puntos que les suben, destinan 1 a reparto, y con 1 mejoran como un sexto las pensiones actuales, con 1 punto. Pero los otros 5 lo destinan a ahorro. Y el ahorro es el abuso. El fondo de pensiones es el abuso. Eso es, digamos, es un fondo, imagínate, gigante, 20 años de cotizaciones, y que crece todos los meses. Por supuesto que una vez que crece porque de las cotizaciones de los trabajadores, que es mucho dinero. Le cobran 100.000 pesos a cada trabajador cuando consigue trabajo. 100.000 pesos en promedio. Y son, hasta antes de la pandemia, hasta incluso las últimas cifras que tenemos son de abril, eran 6 millones de trabajadores y se habían mantenido, incluso crecieron hasta ese mes, digamos. Bueno, pero 6 millones por 100.000 son algo así como, son 600.000 millones, ¿no es cierto? Es una brutalidad. Cada mes son, mira, andan cerquita, son como 900 millones de dólares por mes, que le sacan a todos los trabajadores. Y de eso, con 1/3, pagan las pensiones, que las calculan con este mecanismo, ¿no es cierto?, de cuánto tiene en el fondo al jubilar el viejo, que le da una miseria, con eso se la devuelven, y el resto, topón para adentro. Y va creciendo este fondo. Por supuesto que la apuestan en la ruleta, en el mercado financiero, y son capaces de perder 50.000 millones en 3 meses, como pasó ahora entre diciembre hasta marzo. Y después recuperan, porque es como una ruleta que sube, baja, qué sé yo. Bueno, pero el hecho es que el fondo crece siempre, y es un fondo de salarios, es un fondo de salarios. ¿Y quién usa ese fondo? Lo usan los empresarios. Es decir, a los trabajadores el fondo de pensiones no les sirve para nada. No les sirve para pagar pensiones, desde luego, porque las pensiones en Chile no se pagan del fondo de pensiones. No, se pagan. El fisco paga 3/4 de las pensiones que se pagan en Chile. 3/4 partes las paga el fisco. ¿Y cómo las paga? Endeudándose, y con impuestos como el IVA, con impuestos generales. Y el cuarto restante lo paga las AFP, pero lo paga ¿con qué? Con las cotizaciones con estos 900 millones de dólares que les cobra todos los meses a los trabajadores, de 1/3, y ese es el aporte que hacen. Entonces, el fondo no se tocó.
porque el fondo, al contrario, es más grande. Y al mes siguiente es más grande, porque las cotizaciones que recaudan, ¿no es cierto? Y de los subsidios que el Estado les pone, digamos, con eso pagan las pensiones con un poquitito de las cotizaciones. Entonces, el fondo es una medida del abuso, porque es una medida de la plata que le han sacado a los trabajadores, que no se la van a devolver nunca, jamás, porque lo que le devuelven a los trabajadores se lo pagan con la que les cobran a los trabajadores nuevos que cotizan ese mes. Y por lo tanto es un fondo gigante de 20 años de cotizaciones que está ahí para beneficio de los empresarios. Ahora, fíjate que lo que es peor no son los empresarios, porque a las pymes de esto no les toca ni un peso. Claro. A las empresas normales tampoco les toca un peso. No, ¿a quién se lo lleva? La mitad de todas las cotizaciones que se han hecho desde 1981, cuando se creó este sistema, le empezaron a descontar a todos los trabajadores todos los meses estas 100.000 pesos, digamos, son 100.000 pesos ahora, porque los sueldos van subiendo, y la mitad de todo ese dinero, la mitad, se lo han llevado a las compañías de seguro. Y las compañías de seguro, mira, perdona que les insiste en esto, pero el total de las cotizaciones de todos estos años son 140.000 millones de dólares. Eso es lo que le han sacado, recortado a los trabajadores a lo largo de 40 años. 140.000 millones de dólares. Y eso es el 80% del fondo de pensiones actual. Ese descuento. Bueno, y la mitad de eso, o sea, 100.000 millones de dólares, pasado directo a los bolsillos de las compañías de seguro. No bien lo cotizan los trabajadores a las compañías de seguro. ¿Y quiénes son las compañías de seguro? Son como 30 compañías que venden seguros de vida o venden seguros de invalidez y sobrevivencia, en fin, relacionadas con este negocio. Sobre todo rentas vitalicias. Bueno, y como 30 compañías. Pero resulta que, como siempre, no todas son iguales, ¿no es cierto? Son como... Bueno, entonces hay 6 de esta compañía que se quedan con el 90% del negocio. 6. Y de esas hay 2 que son extranjeras, que son dueñas de AFP, y hay 4 que son de 4 compañeros de curso del presidente de la República. Y ellos, estos 4 compañeros de curso del presidente de la República, se quedan con la mitad de todo este flujo. Y la mitad de la mitad es un cuarto, ¿no es cierto?, de las cotizaciones totales. O sea, si las cotizaciones totales son 140.000 millones de dólares, la mitad que se han quedado las compañías de seguros son 70.000, y estos diablos se han quedado, estos 4, se han quedado con 35.000 millones de dólares. Eso, ahí está la plata, bro. Se han quedado con todo eso. Y 4 compañeros de curso del presidente, bro. Entonces, imagínate tú lo que significa. Le sacan a los trabajadores la plata que debería ir a su abuela para que tuviera una pensión digna, se la quitan a la abuelita, si es como, son como malvados de chiste, pues le sacan el pan de la boca a una viejita, ¿no es cierto? Y se lo pasan al choclito de Élano, pues. El choclito de Élano es uno de los que más ha recibido, uno de los 4 de Penta. Otro de los 4 es Mate, el dueño de la papelera. Otro de los 4 es Sayé, el del diario de la Tercera. Y otro de los 4, el que saca más, en realidad es Hurtado Vicuña, del Consorcio Nacional del Seguro. ¿Ya? Y esos 4, los 4 compañeros cursos del presidente de la República, ¿sí? No es chiste, es verdad. Entonces, imagínate que es uno que se queda con la plata, po. Y por supuesto que no la van a devolver jamás. Porque, como dice Tomás, efectivamente se la prestan la plata. Bueno, esto de las compañías de seguro ya es de ellos, porque pasa a la propiedad de la compañía de seguro. El mecanismo es muy simple, porque cada viejo que jubila o cada vieja que jubila, todo su fondo se lo tiene que pasar por obligación a la compañía de seguro. Y el fondo promedio son como 60 millones, y todos los meses jubilan como 4.000 viejos.
Esto es Don en tiempo. Manuel, Don Manuel, usted y todo el Entonces, equipo Senda se la han jugado contra la AFP por estas mismas cosas que usted está evidenciando acá. Yo quiero preguntarles, para que usted también aproveche el espacio y explique, si tienen alguna propuesta integral y avanzada para alcanzar un sistema de seguridad social que garantice por fin unas pensiones dignas realmente. pero por supuesto, imagínate que No Más AFP es un movimiento bien notable. Son sindicaleros, son viejos sindicaleros, pero que han hecho un trabajo extraordinario. Y hay que decir que tuvo que nacer AFP, déjame decirlo aquí con toda franqueza, por debilidad del movimiento sindical. Porque esto lo debería haber dirigido la CUT desde el primer momento, la Central Unitaria de Trabajadores. Ellos son los que tendrían que haber dirigido esto. Sin embargo, en la CUT, mira, no sabes cuánto tiempo costó que la CUT tomara este tema, porque ellos eran más bien defensores del sistemita. Pero es que esas cosas no son casuales, o sea, siempre es una cosa que son muy largos los tentáculos, digámoslo así, que mueven estos caballeros. Llegan a los lugares más insospechados. Pero igual vino una reacción de los trabajadores y se creó este movimiento No Más AFP, ¿no es cierto? Y eso ellos han empujado la reacción contra esto y han hecho un trabajo realmente extraordinario de movilización de la gente, en fin. Y ya se me olvidó cuál era la pregunta, echándole flores a los más AFP y mirando la CUT se me olvidó. No, pero tranquilo. Bueno, la propuesta de parte de Senda, de usted y su equipo de trabajo, para proponer una alternativa a las existentes AFP. Lógico. Bueno, No Más AFP, gracias. No Más AFP, ellos tienen una propuesta súper buena. Han hecho un estudio, pero completo. Trabajan ellos con unos jóvenes de una fundación que se llama Fundación Sol, que son realmente extraordinarios. Además, como son jóvenes como tú, se manejan en la cosa mediática. Mira, sacan todos los días unas láminas y unas cosas. Nosotros hacemos unos estudios larguísimos con miles de números y miles de cuestiones y no los lee nadie. Bueno, y ellos, porque en realidad no sé, nos da hasta vergüenza hacer ese tipo de cosas. Bueno, pero estos cabros sacan una cosa que la lee todo el mundo, tienen miles de seguidores y hacen un trabajo realmente fantástico. Y son independientes, o sea, se han tirado contra este gigante y sin problema, lo de Fundación Sol. Ellos les ayudaron a hacer esta propuesta, pero es una propuesta detallada año por año, de cuánta plata necesitan cobrar, qué cotizaciones, esto, lo otro, cuántos fondos van a tener, una propuesta súper buena. Ahora, después hay una propuesta que es un documento oficial del gobierno de Chile, que lo hizo una mujer fantástica. Que es la profesora Leocadia Oresiak, una profesora de la Universidad de Varsovia, una economista. Comisión Bravo, y era la única persona de la Comisión Bravo que sabía de lo que estaba hablando, porque venía de acabar con el sistema de ahorro forzoso en Polonia. Y Polonia es mucho más grande que Chile. Y las AFP polacas recaudan mucho más dinero que las AFP chilenas, porque hay más trabajadores y ganan más plata allá en Polonia que aquí en Chile. Entonces el recorte era más grande. Bueno, ella venía de eso y fue ella la que planteó en esa comisión una propuesta de acabar con esta cuestión y demostró que se podían duplicar las pensiones. Y fíjate que lo más notable que ella nos enseñó es que se podían además generar un tremendo superávit fiscal. Y fíjate lo que le estoy diciendo. Yo les voy a contar una anécdota. A nosotros nos tocó el privilegio de trabajar con esta profesora para hacer los cálculos. Le hicimos los cálculos de la propuesta C de la Comisión Bravo y se la entregamos a ella. Entonces, en la propuesta nuestra,
para que no nos dijeran que queríamos quedarnos con el fondo de pensiones y que el fondo de pensiones no había que tocarlo porque era propiedad de los trabajadores y todas esas cosas que han vendido. Bueno, entonces nosotros efectivamente no lo tocábamos y sustentábamos las pensiones solamente con las cotizaciones. Pero el fondo de pensiones realmente no lo tocábamos, no lo achicábamos. Entonces, y naturalmente, para poder financiar las pensiones así, teníamos que subir las cotizaciones por ahí por el año 30, más o menos, 2030, había que subir las cotizaciones. Entonces, la profesora le entregamos la propuesta, la miró y literalmente la tiró encima de la mesa. Bien, bien estricta la señora. ¡Pah! La tiró así. Dijo, está mal eso, háganla de nuevo. Me dijeron, ¿y por qué? ¿Cómo se les ocurre no tocar el fondo de pensiones? ¿Cómo se les ocurre subir las cotizaciones, que es un impuesto que pagan los trabajadores, antes que la gente a la cual le prestaron plata a los trabajadores no la devuelva, pues? Si el fondo de pensiones, ¿qué es lo que es? El fondo de pensiones es plata que se les prestó a estos señores, pues. Tienes que devolverla, pues. Si se les prestó a, qué sé yo, el señor Mate, por ejemplo, tanta plata, tiene que devolverla, pues. Si se le prestó a, no sé, al señor Luxich, tiene que devolverla, pues. Si no es regalo la cosa. No es como el crédito que ofrece Piñera. No, no, no. Este tiene que devolverlo. Entonces, y no, háganla de nuevo, nos dijo. Háganla de nuevo y no me suben las cotizaciones hasta que no devuelvan el último peso de lo que se les ha prestado. Porque todo lo que se les ha prestado es un abuso. Todo lo que se les ha prestado. Señora, se nos explicó esto. Y nos dijo, ¿saben cómo aprendí yo eso? Porque resulta que en Polonia, ¿por qué se terminó el ahorro forzoso? Justamente porque el ministro de Hacienda, que era un señor sensato, se dio cuenta de que esto era una tontera, porque cómo iba a estar ahorrando para 30 años más un impuesto, que es el impuesto que en todos los países es el segundo que rinde más después del IVA, que son las cotizaciones. Porque todos los meses, cada viejo que contratan le sacan un porcentaje alto del sueldo. Entonces, como es muy estable el número de trabajadores, varía muy poco, entonces es un impuesto que rinde mucha plata. Entonces, bueno, y eso, que son, en el caso chileno, 10.000 millones de dólares por año, lo están ahorrando para 30 años más. Y mientras tanto, el fisco tiene que pagar 3/4 de las pensiones hoy, y como no tiene plata, tiene que endeudarse. Entonces, imagínate la gracia. Se endeuda el Estado chileno para ahorrar, para no gastar en 30 años más. Es una cosa completamente irracional. O sea, ¿quién se endeuda para ahorrar? Tendría que ser muy tonto. Bueno, pero eso es lo que hacen estos genios del ministro de Hacienda, y lo hacen, y dicen que son responsables al hacer eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó allá? Ministros de Hacienda de derecha se dieron cuenta de esta tontera en que la única que ganaban eran los banqueros. Entonces dijeron, ya está, se acabó esta cuestión nomás. Entonces recuperamos las cotizaciones, con eso mejoramos las pensiones y no les pedimos más plata prestada a ustedes, pues. Porque no necesitamos, porque las cotizaciones, por ejemplo, en Chile alcanzan para duplicar las pensiones hoy día y crecen más rápido que los adultos mayores. Entonces se sustenta hacia adelante sin subir las cotizaciones. Entonces, al respecto, la lógica. O sea, es una cosa irracional. ¿Sí? Ahora, esto es la razón por la cual terminaron esta cuestión los países, Europa, o sea, digamos, Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Rusia, en todas esas partes que habían implantado esta cuestión, lo acabaron, porque es una tontería. Al respecto, me gustaría preguntar desde el punto de vista político, Tomás, con respecto a las alternativas a los actuales fondos de pensiones, ¿cuál postura política tiene? Bueno, a ver, yo creo que en primer lugar quiero decir que Manuel nos está dando una lección en el tema, porque la verdad es que se han instalado una serie de creencias aquí, una serie de discursos que están basados en falsedades. Entonces es muy interesante escuchar lo que dice Manuel, porque en primer lugar la Comisión Bravo fue una comisión oficial, entonces que ahí haya habido una postura, un planteo, claro, después lo silenció el gobierno, lo escondió, obviamente, pero
Pero esa está el postura documento, pues. está el documento y demuestra que hay una forma para dar pensiones, o sea, para dar seguridad social efectivamente, y además para generar ahorro fiscal y además para ahorrar dinero. Y claro, puede que no le guste al señor, a los 4 compañeros de curso de No, Piñera. pues esos pierden, pues. Entonces, Claro. eso te lleva, Milena, en definitiva, a la respuesta a tu pregunta. Es decir, acá lo que nosotros estamos planteando es que tiene que haber un sistema de pensiones que sea eso, lo que dice el nombre. Es decir, que esté Por planteado supuesto. para garantizarle a quien le aporta 30, 40 años de su esfuerzo al país, que hace, ¿no es cierto?, distintas labores que en definitiva van en beneficio del país, bueno, que tenga una retribución mínima como la que le corresponde a quien ha hecho un aporte que signifique que pueda tener una jubilación digna, en júbilo, de ahí viene la palabra. Lo que pasa es que hoy día ser un jubilado no hay ningún júbilo, por el contrario hay una desesperación por ver cómo sobrevivir. Entonces, lo que estamos planteando con las propuestas que existen, la que ha hecho, efectivamente, se hizo en su momento en la Comisión Bravo, fue la propuesta C, si no me equivoco. Claro. Eso es lo que recuerdo. Más lo que han hecho los estudios que hacen en Senda, que como dice son muy gruesos, muy grandes, pero algunos los leemos de todas maneras. Y las que hace la Fundación Sol. O sea, propuestas hay. Lo que pasa es que instalaron esta verdad, una verdad, ¿no es cierto?, que aparece como intocable. Yo te voy a decir una cosa, Milena. El año 2005, cuando levantamos la candidatura presidencial, en que yo asumí esa candidatura, Manuel fue candidato también en ese momento. Nos reímos muchísimo. Nos reímos mucho. Yo te voy a decir que teníamos 4 temas centrales y uno era terminar con la AFP. Yo lo planteé, me acuerdo perfectamente, en el debate presidencial que hubo, donde estaba Michelle Bachelet, Joaquín Lavín, Sebastián Piñera y estaba yo, lo organizó CNN en Espacio Riesgo, que no es del Manuel, pero de algún pariente de la otra rama. Es de Edwards, en preferencia. ¿Ah? Es de Edwards. Es de Edwards, sí. Bueno, O sea, el que saca la plata es Edwards. se hizo un debate y ahí planteamos como un tema central terminar con la AFP. Lo que pasa es que en ese momento lo decíamos y nos miraban como si fuera chino, no se entendía cómo están planteando eso. Si para el 2020, que faltaba todavía 15 años, vamos a tener, aquí están los artículos, mire, vamos a tener pensiones con tasa de reemplazo del 100%. Tasa de reemplazo, para quienes nos están siguiendo, es respecto del sueldo que se tenía, qué porcentaje va a ser la pensión. Y se decía, va a ser igualita, eso usted no se da ni cuenta. Usted está teniendo un trabajo, tiene un sueldo y de ahí, parejito, como el puente Caucao, pasa a la pensión. Pero fue como el puente Caucao de verdad. Entonces, en realidad, viene trabajando, se cae a un precipicio, que es la pensión, con una tasa de reemplazo del 20 y tanto %, que es un desastre. O sea, cada persona que jubila automáticamente está condenada a pasar a engrosar el número de pobres. Eso en concreto es lo que sucede. El solo hecho de jubilar para una profesora, para quien sea, un trabajador del comercio, del mundo que sea, del momento, bueno, salvo un militar que fueron los únicos astutos, crearon este sistema en la dictadura militar y ellos dijeron, no se preocupen, nosotros nos quedamos afuera. No se moleste, por favor, súmense al FP, no se haga ningún problema. Y se quedaron afuera. Y son los únicos que hoy día tienen una tasa de reemplazo espectacular con perseguidora, que se llama, es decir, que sus pensiones se van reajustando de acuerdo a los sueldos. No son los únicos. Yo una vez conversé, siendo candidato, con los académicos de la Universidad de Chile. Y dentro del mundo de la académica Universidad de Chile, voy a contar una anécdota igual que el Manuel, dentro del mundo académico había un pequeño grupo que fueron considerados los tontitos, los quedaditos, porque ellos quedaron en el sistema antiguo. Y cuando se crearon la FP, que a todo el mundo le decían hay que pasarse al nuevo sistema, estos fueron los tontitos que se quedaron en el sistema antiguo, porque no entendían la modernidad. Bueno, esos tontitos reciben hoy día, por el mismo trabajo que realizaron durante toda la vida, 3 veces la pensión que reciben todos los otros que se pasaron al sistema FP.
Es decir, Así es. unos reciben una pensión, los de la AFP, alrededor de 350.000 pesos, y estos tontitos reciben una jubilación del orden de 1 millón de pesos, 1 millón de pesos, claro. que es más cercana a lo que es el último ingreso que tuvieron, bastante más cerca. Entonces, Exacto. lo que nosotros estamos planteando es muy simple, es tomar las propuestas que ya existen. Si aquí no hay que inventar el café con leche, no hay que inventar el café con leche. Las propuestas están arriba de la mesa, las ha presentado Senda, las ha presentado la Fundación Sol, existen en otros países, no hay que inventar nada. Lo que pasa es que implica efectivamente desarmarle el negocio a los 4 compañeros de curso de Piñera, y a Piñera mismo, a mí no me vienen con cuentos, no me vienen con cuentos, y a toda esa casta que se ha montado a partir de este verdadero robo que se le ha venido haciendo a los trabajadores por tanto tiempo. Entonces, por Es supuesto un que hay lujo. algunos que perderían si es que en Chile hay un sistema de seguridad social. Claro que perderían unos pocos, pero bueno, ¿hasta dónde van a seguir acumulando? Están concentrando un nivel de la riqueza del país que es absolutamente intolerable. Entonces, tal como decía Manuel, no es un problema de la inequidad, de la desigualdad. El problema es que el nivel de abuso ha llegado a tal punto, que yo te digo una cosa, Piñera cree que con esto de la pandemia las cosas cambiaron y que ahora esto... No, la gente ha sido muy responsable, mayoritariamente se ha quedado en las casas. Si has salido, ha sido porque, bueno, tiene que ir a buscar comida para su gente. Pero en general la gente ha sido responsable, los trabajadores han sido responsables, están cuidando a sus familias. Pero apenas termine esta situación, no te quepa duda, no te quepa ninguna duda, que la gente va a volver a levantarse con mucha fuerza, porque se ha evidenciado en la pandemia lo que ya se estaba reclamando desde octubre. Ha quedado demostrado que este país es de un abuso que no aguanta más. Así que yo creo que no solo una nueva constitución tenemos por delante en el futuro, sino que además tenemos una dinámica de movimiento social que va a ser muy fuerte, muy fuerte, y muy importante que así sea. Fíjate, Tomás, que a mí me da muchas vueltas un tema. Bueno, nosotros hemos conversado estos temas. De paso, me alegro mucho que Tomás haya recordado esa campaña presidencial. Y estando él presente acá, yo quiero decir que fue un candidato extraordinario, simpático, divertido, habiloso, que tomaba todas las cosas, pero con cariño por la gente, con respeto por la gente. Mira, se metió hasta el último rincón del país, lo recorrió con buen ánimo, constantemente, francamente, y sin pasarse película, sin pasarse película. O sea, en el sentido de que no cambió en absoluto su carácter, no se le fueron, digámoslo así, los humos a la cabeza, cosas, al contrario, siendo la misma persona. Entonces yo quiero valorar eso. Realmente Tomás fue notable, un gran candidato. Ahora, pero justamente porque desde entonces y antes venimos nosotros siempre hablando de estas cosas, yo me alegro estar acá contigo, fíjate, para hacerte una pregunta más bien, ¿eh? Porque, eh, por ejemplo, esto del estallido. Nosotros cuántas veces hablamos de que era evidente que iba a haber un estallido porque así funciona la política. Porque como en el fondo la política es el reflejo, ¿no es cierto?, de una interacción entre clases sociales contrapuestas. Porque eso es lo que es la política, es el reflejo de eso. Y siempre que tú tienes dos fuerzas que están, digamos, empujando en una dirección y otra en otra dirección, eso te genera un movimiento cíclico. Porque en un momento se impone una, se impone otra, entonces te impone un movimiento cíclico. Ahora, eso pasa en la economía, por ejemplo, también. Pero pasa con la Tierra alrededor del Sol, donde hay la fuerza de atracción y la inercia que te empuja y se transforma en una fuerza de tratar de arrancarse. El Sol tira y la otra se salva, pero el resultado es que damos vueltas, ¿cierto?, alrededor de la Tierra. Bueno, entonces, lo mismo ocurre con estos movimientos tan pesados, grandes, de millones de personas, que es la participación del pueblo en política.
Pero resulta que el pueblo participa en política. Participa en política porque ve la necesidad de participar, de irrumpir en el terreno político masivamente, de la manera que puede, y que a veces no es tan elegante, a veces hasta queman buses o cosas, qué sé yo, porque bueno, no tienen otra de cómo hacerlo, pero bueno, lo hacen, ¿te Ujú. fijas? Y participa porque es la forma en que ellos asientan el equilibrio de fuerzas con la élite. Porque Sí. cuando es un periodo de calma chicha, la élite hace lo que quiere, ¿no es cierto? Entonces abusa. Entonces, periódicamente, eso va acumulando malestar, malestar, y de repente, ¡buah! El pueblo irrumpe en política y cambia las cosas. Sí. Bueno, esa es una ley, ¿no es cierto? Una ley de la política, funciona así. Aquí lo raro es que se demoró tanto, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, pero el asunto es que tenía que venir y llegó, llegó. Mira, yo soy viejo y yo soy veterano de 3 revoluciones. O sea, he visto 3 veces a nuestro pueblo en revolución, porque soy veterano soy más viejo que Tomás, entonces soy veterano de la revolución de los 60, que empezó a mediados de los 60 hasta el 73. Y fue una revolución hecha y derecha. Terminó con el latifundio, nacionalizó el cobre, una cuestión fantástica. ¿Y eso por qué? Porque el pueblo estuvo ahí, mira, millones, y era una cosa de meta y ponga todos los días, digamos, estar en la calle, estar peleando, estar empujando. El sistema político fue capaz de hacer una revolución en democracia, libertad y constitucional, una cuestión fantástica. Por Sí. eso Allende es tan importante, por eso la gente quiere tanto al pueblo chileno. Es lo único que respeta en el mundo es el pueblo chileno. Aquí los empresarios o los políticos de la transición querían hacer aparecer como gente tan importante, tan destacada, en fin. Bueno, imagínate, nadie da un peso por ello. La única persona que el mundo conoce es Allende, pero Allende es reflejo de qué? Del pueblo. Mm. Entonces ahora que el pueblo de nuevo está en la calle, todo el mundo es feliz realmente porque lo quieren mucho el pueblo chileno. Es lo único respetable de este país, el pueblo. Bueno, y el pueblo está en la pelea. Pero esto genera una cosa que se llama crisis nacional, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas las condiciones de la crisis nacional? Era cuando los de arriba ya no pueden seguir gobernando como hasta entonces y los de abajo no lo toleran más y están dispuestos a salir a pelear para hacer las reformas necesarias y además saben cuáles son las reformas necesarias, están convencidos. Por ejemplo, terminar la AFP, terminar ese abuso, terminar la educación pagada, otro abuso, terminar la usura, otro abuso, terminar con, en fin, todos los abusos y tonteras que se han hecho en este periodo. Bueno, pero el resultado es que la crisis política, la crisis nacional, hay que resolverla, porque un país no puede estar sin gobierno. Y un país menos puede estar sin gobierno legítimo en una guerra. Y la situación en que estamos ahora es una especie de guerra. Y a mí siempre me retan porque yo hago esta similitud, porque Piñera la hizo en algún momento, pero no es la guerra contra el pueblo, no. En este caso es la guerra contra el virus. Po. Entonces, ¿pero por qué? ¿Cómo necesitamos enfrentar al virus? Necesitamos movilizar al país, pero movilizarlo en cada lugar y discutir y hacer, digamos, con el pueblo, con la gente, ¿no es cierto?, enfrentar esta pandemia y derrotarla, parar los contagios, identificar a quiénes son los que están, a los que se escapan de esto, retarlos, en fin, pero me refiero que la única manera de hacerlo es enfrentar esto, y para eso tú necesitas un gobierno legítimo, con legitimidad, con que la gente le crea. Y el problema es que este gobierno no la tiene, pero este sistema político ya no la tiene. Ahora, fue muy flexible, porque es muy flexible el sistema político chileno, incluida la derecha, en abrir paso, por ejemplo, a la nueva constitución. Eso antes, hace un año, nadie hubiera pensado, pero ahí salió, ¿no es cierto? Y va a ser, eso va a ocurrir. Pero no es suficiente, fíjate, por la pandemia y por la crisis económica. Entonces, el problema es que va a haber que cambiar el gobierno antes, Tomás. Ahora, digamos,
van a tener que inventar ustedes una forma de hacerlo, una forma en que logremos tener un gobierno que realmente sea capaz de conducirnos en esta emergencia. Eso hay que lograrlo ahora, porque si no se va a seguir moviendo la gente. Y en la economía, imagínate que la solución que dan para el que la gente no tenga ingresos es más CAE. Entonces no puede ser. ¿Te fijas? O sea, tanto en economía como en salubridad es necesario generar una autoridad legítima. Pero la autoridad, ¿cómo adquiere legitimidad? Haciendo lo que hay que hacer, pues. Y si hay que acabar con el ahorro forzoso, hay que acabarlo, pues. Y aunque le duela a los 4 compañeros de curso de Piñera, hay que acabarlo, pues. O sea, tiene que ser una autoridad que haga las cosas, las reformas necesarias. Hay que hacerlas. Todos saben cuáles son, pero hay que hacerlas. Entonces, pero hay que generar esa autoridad que haga eso. Ahora, eso es una tarea de ahora. No puede esperar 2 años, porque va a morir mucha gente, pues. Entonces, lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo diablos lo van a hacer? Porque, ¿por qué te digo lo van a hacer? Porque esto tiene que hacerlo el sistema político. Porque es una cosa, es una necesidad de la sociedad, el generar esta autoridad legítima. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, todo el análisis que hace, yo lo comparto, yo coincido plenamente, no lo voy a repetir, pero coincido plenamente y yo creo que estamos Además, totalmente de acuerdo. Ahora, lo hemos vivido. lo que pasa es que después de todo ese análisis me pregunta, bueno, ¿y entonces cómo lo van a hacer? Tenemos un buen lío por delante. Tu viejo amigo se preguntó lo mismo hace 116 años, dijo, ¿qué hacer? Claro, es un problema. Yo coincido contigo. Han salido distintas propuestas. Yo leí incluso el otro día al Meo que decía, mira, hagamos una suerte de que este siga de presidente, ya está, una suerte de reinado, pero en realidad que no Sí. gobierna porque no está en condiciones. Me pareció bastante razonable lo que decía Marcos, para ser Es que el Meo leso no es, pues viaracho, y se cachó esto, pues. Es que es real. Ahora, el problema es más complejo. Yo no sé, no nos va a dar el programa porque creo que se corta esta cuestión en un minuto, pero es un problema complejo porque efectivamente no está en condiciones de gobernar. De hecho, la pandemia suena un poco monstruoso, pero lo salvó un poco, porque la verdad es que después del estallido y todo lo que vino después, esto no daba para más. No te olvides que el 8 de marzo volvimos a tener una movilización impresionante, que fue en el Día de la Mujer, ¿no es cierto? Y bueno, el 9 de marzo ya empezamos con las primeras cuasi cuarentenas, en fin, y la cosa se empezó a detener. Pero esto iba increciendo y claramente no estaba en condiciones de gobernar. Entonces, la pandemia le dio de un modo un poco trágico, monstruoso, pero una suerte de paréntesis, de vacación, de recreo, de aire en definitiva. Trató de volver a aparecer como una suerte de estadista de la pandemia y resultó un desastre total. Un desastre absoluto. Un desastre total, porque en esta otra... Campeones mundiales de muertos, pues. Bueno, lo que pasa es que Piñera tiene toda una compulsión con el exitismo, entonces esto de compararse con Nueva Zelanda y con no sé quién es más, y la verdad es que terminamos, yo no sé por qué en Chile tenemos esta mala suerte de que siempre tenemos los peores récords del mundo, que son unos récords mundiales. La verdad, hoy día tenemos el récord mundial de contagiados por millón de habitantes. Entonces, Claro. no, hay 3 más, ¿cierto? Que son San Marino, el Vaticano y Liechtenstein, que claro, como tienen como 16 habitantes, bueno, por supuesto que el promedio es más alto. Pero en términos de países con poblaciones sobre 1 millón de habitantes, tenemos el récord mundial. Y en muertos por millón en América Latina, pero además con falsamiento de cifras, o sea, todo un desastre, un desastre. Y ni hablar de la pandemia en lo social, del desastre que han generado. Entonces, yo coincido contigo, no está en condiciones de gobernar. La crisis económica va a ser muy grave.
muy grave. Entonces, Ahora, imagínate, el problema que hay, Manuel, además, y no quiero, vamos a terminar este programa, no quiero terminarlo en negativo, pero el problema que hay es que además hoy día no tienes una real oposición que sea mayoritaria, y yo creo que es bueno también sincerarlo. Lo que hemos visto en el Congreso durante estos últimos años es una parte de la que se llama oposición sosteniendo sistemáticamente al gobierno en los proyectos más importantes y más emblemáticos. Eso lo hemos visto con algunos diputados de la Democracia Cristiana, el Partido Radical, algunos independientes, que no entienden la importancia que tiene, sobre todo en este momento, de constituir una mayoría, no para joderlo, no para bloquearlo, sino que efectivamente para darle gobernabilidad. Yo coincido con por supuesto. Entonces, tenemos ahí un problema que es Piñera, su gobierno o su desgobierno, pero al mismo tiempo, fruto de un análisis que es más largo, una dificultad muy grande hoy día de constituir una mayoría de la oposición que a su vez pueda dar gobernabilidad. Entonces, es un tema complejo y es un desafío que tenemos por delante. Yo coincido contigo y además coincido en que para eso hoy día se requiere una convergencia de fuerzas. Yo creo que aquí nadie puede salir solo de este lío. Nadie puede resolverlo solo. Tú tienes que tener una capacidad de construcción común. En fin, un gran tema el que tenemos y un gran desafío. Milena. Es súper interesante. Yo creo que da para otro programa porque es muy interesante, muy profundo. Se requiere una visión multifactorial tremenda. Me informan que hay preguntas desde las redes sociales. Paulo Gómez, lo cual voy a pedir que traten de responder lo más sintéticamente posible, porque ya estamos fuera de plazo, pero Paulo Gómez pregunta, ¿cuáles son los 4 compañeros de Piñera de las compañías de seguro que se quedan con las cotizaciones? Mira, Se lo ¿qué más? mencionaron, pero Los 4 nombres, los nombró el Maño, es el Choclo Vélano, el dueño de Penta, claro, Mate, que es el dueño de la papelera y no sé qué más, Álvaro Sayé, que es dueño de La Tercera y de SMU, una serie de otras empresas y grupos económicos. Que ahora le quitaron el negocio los de la Cámara de la Construcción. Claro. O Y sea, ahora es la Cámara de la Construcción, de la gente, el cuarto un poco más desconocido por la gente, pero el más poderoso de todo, que es el grupo Hurtado Vicuña. Claro, el dueño del TEL, de otros. Suena menos, a la gente le suena menos que Lux, Changelini, Mate, pero es más diablo, pero el que saca más plata. El grupo consorcio. Así que esos son los 4. Claro. Sí. Lo dije yo porque si no el Maño nos iba a dar un... súper. Aquí otro videovidente, internet vidente, pregunta. Tomás, me preocupa la post-pandemia. La delincuencia va a subir ya que mucha gente va a quedar mal. Bueno, eso nos da para otro programa. Yo creo que la mayor delincuencia en este país están en estos 4 amigotes que hemos mencionado recién y muchos otros. A mí no me vienen a decir que el problema de Chile, y yo no estoy de acuerdo con que haya delincuencia, nadie dice que agradable. No quiero que me hagan un portonazo, no me gusta que entren a la casa de mis amigos, pero no vengamos a decir que el problema de Chile es ese. Si Chile fuera un país en el que hay equidad, en el que hay una buena distribución del ingreso, en el que la gente tiene acceso a la salud, la educación, la vivienda, una pensión digna, no va a desaparecer la delincuencia, por supuesto que no, en ninguna parte del mundo desaparece, pero está demostrado, lo puedes ver en muchos países, ya que les gusta compararse con Nueva Zelanda, lo puedes ver en Nueva Zelanda, yo fui embajador ahí y lo conocí. Países donde hay una mejor distribución del ingreso, donde hay derechos sociales, donde se garantizan esos derechos, la delincuencia disminuye enormemente, enormemente. Entonces, ¿por qué no ponemos la energía y el esfuerzo en crear una sociedad con más equidad, con más derechos y no le quepa duda que van a disminuir? Yo he estado todos estos años en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Los únicos proyectos de ley que veo por parte del gobierno y la derecha, los únicos, son aumentar la criminalización. Pero es un entusiasmo que tienen por ir aumentando las penas para cada cosa. Mañana vamos a votar justo una, para que todos sepan que estamos en vivo, mañana martes, vamos a votar en el Congreso un proyecto de ley para aumentar las penas de quienes ataquen a bomberos. Y la ley es el proyecto de una ley antigua, dice aquel que castrare a un bombero.
Entonces, Hugo Gutiérrez hizo una pregunta muy linda en la comisión, preguntó al superintendente de bomberos, disculpe, superintendente, ¿cuántos bomberos han sido castrados durante los últimos 100 años? Por supuesto que ninguno. Bueno, se van a aumentar las penas. Entonces, cuidado, el problema serio que hay es otro y avancemos por el camino de generar una sociedad con mejores distribución del ingreso y con más equidad. Súper. Melissa Román dice, tengo más temor a jubilar que a pegarme el COVID. No es para tanto, no es para tanto. Nano Gacitúa dice, Chile sería tan distinto con Tomás como presidente y Riesco como ministro, éjale. Bueno, pero podría ser al revés también, podría ser Riesco presidente. Ya estamos bien, yo los quiero invitar. En todo caso, ¿puedo decir una reflexión a partir de eso que comentaste, que alguien puso? Yo soy un convencido, y eso que llevo 2 años y medio en el Congreso y soy diputado, que hoy día las cosas no las cambian necesariamente desde la estructura institucional del poder. Es muy bueno ser diputado, sirve para tener una voz, para difundir, para dar opiniones, para tratar de cambiar cosas. Pero yo soy un convencido con más como fuerza. La que aprobaron hoy. ¿Ah? ¿Cómo más? Como la que aprobaron hoy, fantástico. Claro, fantástico. Pero eso es posible en la medida que tú tengas un pueblo que se organiza y que se moviliza. Yo, a medida que estoy ahí, cada vez me convenzo más que la organización y la movilización social son fundamentales. La élite sola, la institucionalidad sola, nunca va a cambiar las cosas en la dirección que requieren los conjuntos. Hay que empujarla de abajo. Así es. Y en vista de lo mismo, para ir cerrando el programa, me gustaría darle espacio abierto para que puedan no dar digas unas palabras de reflexión. Que seguimos hasta mañana, tú dinos cuánto tiempo. No, yo agradecerte, Milena, y agradecer por la invitación. Ah, eso es. Si no era para tanto, Maño. No, de verdad. Bueno, y bien macanudo el sistema, se ve bien, me gusta mucho. Bueno, y yo también entonces, Milena, como el Maño no habló, yo ahora tengo como 20 minutos, no. No, agradecer a Milena y agradecerle al Manuel por haber venido a nuestro programa. Yo creo que ha sido muy, muy, muy pedagógico. Yo creo que es una de las gracias que tiene Manuel, que nos permite conversar de estos temas que muchas veces son áridos, que la economía, que las AFP, que las pensiones, pero de un modo que es muy accesible para la gente. Hoy día en la mañana estuvimos en la Comisión de Constitución y vimos un ministro Briones que se supone que es como más llano, más liviano, pero te digo con una arrogancia, con un desprecio por la gente, por la situación que están viviendo, y yo creo que hoy día se necesita tener un poco más de empatía con lo mal que lo está pasando la gente. Y yo creo que hoy día tenemos que legislar, tenemos que trabajar en el distrito, tenemos que trabajar en estos programas buscando sintonizarnos con una enorme cantidad de gente que la está pasando muy mal, y que lo único que quiere es ver que puedan salir adelante junto a sus familias. Así que yo creo que en ese sentido lo que hace el Maño, Riesco, Senda y tantos otros grupos que se reúnen para empujar para que las cosas puedan ir hacia adelante son un tremendo estímulo e inspiración para nosotros. Así que yo lo agradezco mucho. De parte del equipo, queremos agradecer también el tiempo y la disposición para explicarnos a todos qué sucede con todo esto, si vamos a tocar fondos, si tocaremos los fondos. Muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Manuel. Gracias, Manuel, gracias, Milena, y a todo el equipo. Siempre se me olvida saludarlo, pero a todo ese equipo que está ahí detrás haciendo posible este programa. Muchas gracias. Ahí están los nombres, Carmen Gloria, Flavio, Danilo, todos. Nico, ¿quién más? Flavio, Álvaro. Gracias.